¿Sabías que la historia de la Torre de Babel no solo trata de una torre? ¿Qué pasa cuando los humanos intentan alcanzar el cielo por sus propios esfuerzos? ¿Por qué Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra? ¿Es posible que esta historia tenga algo que ver con nuestra vida hoy? La Torre de Babel, el orgullo humano. La historia de la Torre de Babel comienza después del diluvio, cuando Noé y sus hijos fueron los sobrevivientes de la gran destrucción y comenzaron a repoblar la tierra. La humanidad, en su primer esfuerzo por rehacer el mundo, se unió en un solo lugar. Había un solo lenguaje entre los hombres y, unidos en esta única forma de comunicación, comenzaron a construir una gran torre, cuya cima llegara hasta el cielo. El propósito de este proyecto era claro: querían hacer un nombre para sí mismos y evitar ser dispersos por toda la tierra. El libro de Génesis nos cuenta: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. El corazón de los hombres se había llenado de orgullo y autosuficiencia. En lugar de obedecer el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra, Génesis 9:1, ellos decidieron quedarse juntos y construir algo que pudiera hacerles un nombre. Este acto de desobediencia mostraba su deseo de alcanzar el poder y la fama por sí mismos, sin depender de Dios. Este fue el primer gran ejemplo de la arrogancia humana tras el diluvio, cuando parecía que la humanidad no había aprendido nada de las lecciones del pasado. El orgullo les cegó y no reconocieron la soberanía de Dios. Dios había creado a la humanidad para vivir en armonía con Él, pero ahora, con su ego elevado, buscaban desafiar su autoridad. Sin embargo, Dios, que ve todo lo que ocurre en la tierra, no pasó por alto este acto de orgullo y arrogancia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Dios no podía permitir que los hombres continuaran en su plan, ya que su intento de llegar al cielo sin su ayuda era un acto de rebeldía. Dios, en su infinita sabiduría, decidió intervenir, pero no de manera inmediata, sino con una respuesta que dejaría una lección perdurable en la humanidad. Este es solo el inicio de la historia que revela cómo Dios, en su soberanía, interviene en los asuntos humanos para mostrar que solo Él tiene el control sobre todo. La Torre de Babel, por tanto, no fue solo un edificio, sino un símbolo del pecado humano, del intento de alcanzar lo inalcanzable por la fuerza humana y el deseo de vivir sin depender de la gracia de Dios. La respuesta de Dios: confusión de lenguas. Cuando los hombres comenzaron a construir la torre, Dios miró desde su trono celestial y, en su sabiduría infinita, comprendió que lo que estaban haciendo era un acto de desobediencia. Su deseo no era que la humanidad se uniera en rebelión, sino que se extendiera por toda la tierra, cumpliendo con el mandato divino de multiplicarse y llenar el mundo con la imagen de Dios. Dios decidió intervenir para evitar que su soberbia fuera más allá de lo que ya habían hecho. La respuesta de Dios fue tanto profunda como poderosa. En lugar de destruir la torre con un rayo o derribarla físicamente, lo que hizo fue alterar el lenguaje de los hombres. De repente, las personas que trabajaban juntas, construyendo la torre, no podían entenderse entre sí. Un hombre le hablaba a otro, pero las palabras eran incomprensibles. La confusión reinó en el lugar. Cada hombre comenzó a hablar un idioma diferente, y nadie podía entender a su compañero de trabajo. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. Este acto de confusión de lenguas fue un castigo divino, pero también una manera de mostrar el poder de Dios para romper la unidad del hombre cuando ésta se usa para rebelarse contra él. Lo que comenzó como una colaboración humana para la autosuficiencia, terminó en caos total, ya que los hombres no pudieron continuar su obra debido a la falta de comunicación. La torre, que había sido símbolo de orgullo y autosuficiencia, ahora quedó como un monumento al fracaso de la humanidad al tratar de ir en contra de la voluntad divina.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11:8. La ciudad que pretendía ser una maravilla del mundo antiguo, la Torre de Babel, fue abandonada. El proyecto se detuvo, y los hombres, incapaces de entenderse, se dispersaron por toda la tierra. A través de este acto, Dios no solo confundió su lenguaje, sino que también cumplió su propósito de dispersar a la humanidad por el mundo, asegurando que su orden sobre la creación se cumpliera. Este evento fue una clara lección de que ningún plan humano puede prevalecer si va en contra de la voluntad de Dios. Los hombres querían hacerse un nombre y lograr grandeza, pero al final, su intento fracasó, y fueron dispersados por todo el planeta. Este relato refleja cómo, a veces, nuestras ambiciones pueden ser limitadas por la voluntad divina y cómo Dios, en su soberanía, tiene el poder de alterar incluso los planes más grandiosos de los seres humanos. La torre quedó sin terminar, una estructura incompleta, y lo que se había iniciado como una manifestación de orgullo se convirtió en un símbolo eterno de la fragilidad humana ante el poder de Dios. La lección de Babel, la sabiduría de Dios. La dispersión de los hombres y la confusión de sus lenguas en Babel nos deja una profunda lección espiritual. Al observar este evento, vemos cómo Dios utiliza la soberanía sobre todas las cosas para guiar y proteger a la humanidad, incluso cuando sus corazones se desvían hacia el pecado. El orgullo de los hombres, que buscaban hacerse un nombre y alcanzar el cielo por sus propios medios, fue frustrado por la intervención divina. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que si los hombres continuaban en su unidad sin reconocer su autoridad, su pecado crecería y se multiplicaría, arrastrándolos aún más lejos de su plan perfecto. Así, al confundir sus lenguas y esparcirlos por toda la tierra, Dios no solo estaba protegiendo a la humanidad de un camino de mayor rebelión, sino que también estaba restaurando el orden que había establecido al principio. En el Génesis de la creación, Dios había dicho a los primeros seres humanos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. La dispersión en Babel era, por tanto, un recordatorio de este mandato divino. Los hombres debían llenar la tierra, no permanecer unidos en un solo lugar tratando de alcanzar el cielo. El orgullo humano fue desmantelado, pero también se abrió la puerta para que el propósito de Dios se cumpliera, de una manera que solo Él podía prever. La Torre de Babel también es una advertencia contra la autosuficiencia. A lo largo de la historia, las personas han intentado construir torres de orgullo, de riqueza, de poder, de fama, sin tener en cuenta que sin Dios, estos esfuerzos están destinados al fracaso. La torre que los hombres construyeron para hacerse un nombre se convirtió en un símbolo de la vanidad de tratar de alcanzar la grandeza sin la ayuda de Dios. La palabra de Dios nos enseña que, si buscamos nuestra gloria por encima de su gloria, todo nuestro esfuerzo será en vano. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. En la historia de Babel, vemos cómo aquellos que buscaban elevarse a través de su propio esfuerzo fueron humillados por el poder de Dios. La torre, que había comenzado como un símbolo de su aspiración a la grandeza, terminó siendo un monumento de la humillación humana. No se puede construir nada que perdure si no está en armonía con la voluntad de Dios. A pesar de la confusión y el caos en Babel, el propósito de Dios prevaleció. Los hombres fueron dispersados, pero también fueron obligados a encontrar nuevas formas de vivir, desarrollando diferentes lenguas y culturas, cada una reflejando la diversidad y la belleza del plan divino. Esta diversidad, aunque comenzó como un acto de juicio, se convirtió en una oportunidad para que la humanidad experimentara la riqueza de la creación de Dios, en un mundo donde, aunque distintos, todos podían glorificar a Dios a su manera. El evento de Babel también nos recuerda que el reino de Dios no está limitado por las fronteras de los hombres. Su plan para la humanidad es mucho más grande que cualquier imperio, ciudad o construcción que podamos crear. La Torre de Babel, con sus cimientos rotos y su gloria marchita, se desmorona, mientras que el reino de Dios permanece firme y eterno. El reino de Dios no vendrá con apariencia exterior, ni dirán, helo aquí, o helo allí,
porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20-21. Dios no necesita de nuestras torres para establecer su reino. Su soberanía es perfecta y, a pesar de nuestros intentos de autolibertarnos y desobedecerle, su voluntad prevalecerá sobre todo. La lección de Babel es que en la humildad, la obediencia y la sumisión a Dios encontramos verdadera grandeza, mientras que en el orgullo y la autosuficiencia solo nos conducimos al fracaso. Así, lo que parecía un fracaso humano se convirtió en el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, una etapa en la que cada pueblo, cada nación, cada lengua, tendría la oportunidad de conocer a Dios y glorificar su nombre de acuerdo con su propósito divino. El legado de Babel, la diversidad de naciones y lenguas. Después de la dispersión de Babel, el mundo cambió radicalmente. La humanidad, que había comenzado como un solo pueblo, ahora se dividió en diferentes grupos con distintos idiomas, costumbres y culturas. Aunque inicialmente este evento fue un acto de juicio de Dios, la dispersión de Babel también dio lugar a la diversidad de las naciones y los pueblos, un reflejo de la grandeza y la creatividad de nuestro Creador. La confusión de lenguas fue una manifestación del poder de Dios para controlar y dirigir los destinos de las naciones. Cada grupo de personas que se dispersó en diferentes partes de la tierra comenzó a formar nuevas culturas y comunidades, desarrollando sus propias formas de vida. A través de la confusión de idiomas, Dios permitió que la humanidad viviera de maneras únicas, cada nación con su identidad, pero siempre bajo la soberanía de Él. Este acto de dispersión, aunque doloroso, tenía un propósito divino. En Génesis 10, la Biblia nos describe cómo las naciones fueron formadas a partir de los hijos de Noé, quienes, al ser dispersados, fundaron diferentes pueblos en diferentes regiones del mundo. Esto muestra cómo, incluso en medio del juicio, Dios tiene un plan redentor para la humanidad y sus propósitos no son frustrados. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y les nacieron hijos después del diluvio. Génesis 10:1. La creación de diferentes naciones y pueblos no fue un accidente, sino una acción divina que permitió que se cumpliera el plan de Dios para la humanidad. A través de la historia, cada nación tiene la oportunidad de conocer a Dios y, eventualmente, experimentar la salvación que Él ofrece a todos los pueblos. La diversidad de lenguas y culturas, que surgió como resultado del juicio de Babel, también es un recordatorio de que Dios es el Señor de todas las naciones y su reino no está limitado a un solo pueblo o nación. En el Nuevo Testamento, la lección de Babel se reitera en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Este evento, que ocurrió en Jerusalén, refleja el plan redentor de Dios para todas las naciones y pueblos. En Pentecostés, las barreras del lenguaje fueron superadas y las naciones escucharon el Evangelio en sus propios idiomas. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3-4. Este evento, en contraste con Babel, muestra cómo Dios, en su gracia, permite la unidad en la diversidad. Mientras que en Babel la confusión de lenguas separó a la humanidad, en Pentecostés el Espíritu Santo unió a los creyentes, permitiendo que el mensaje del Evangelio se extendiera a todas las naciones. Así, el propósito de Dios de llevar su mensaje de salvación a todas las lenguas y pueblos comenzó a cumplirse a través del poder del Espíritu Santo, quien sigue obrando en la vida de los creyentes hoy en día. Y serán reunidos todos los pueblos y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Isaías 66:18. El legado de Babel no es solo uno de juicio y dispersión, sino también uno de esperanza y redención. La diversidad de naciones y lenguas es parte del plan de Dios para llenar la tierra de su gloria. Aunque el hombre intentó alcanzar el cielo por su propio esfuerzo en Babel, Dios tiene un plan mucho mayor: reunir a todas las naciones bajo su reino celestial, donde no habrá más barreras de lenguaje, cultura o nación, sino una única familia en Cristo.
Este es un recordatorio para nosotros hoy, como creyentes, de que, sin importar nuestras diferencias culturales, lingüísticas o geográficas, somos parte de un solo pueblo de Dios, llamado a glorificar su nombre. Aunque los hombres intentaron edificar una torre para hacerse un nombre, Dios ha edificado para sí mismo una iglesia que es su cuerpo, una iglesia que trasciende todas las fronteras humanas. La unidad en Cristo es la verdadera torre que Dios está construyendo, una torre que jamás caerá, porque está fundamentada en su poder, no en el orgullo humano. Por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 11-13. El mensaje de la Torre de Babel, entonces, no solo es una advertencia contra el orgullo humano, sino también una invitación a la unidad que solo se encuentra en Cristo, quien ha reunido a las naciones y pueblos para ser un solo cuerpo, una sola iglesia, para la gloria de su nombre. La promesa de redención, un nuevo comienzo después de Babel. Aunque la Torre de Babel terminó en confusión y dispersión, Dios no abandonó a la humanidad. La lección de Babel fue dura, pero también fue un punto de inflexión en la historia de la salvación, un recordatorio de que el poder humano, sin la guía de Dios, siempre fracasa. Sin embargo, después de este evento, Dios comenzó a manifestar su plan de redención, un plan que abarcaría no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. En el Antiguo Testamento, a pesar de la humanidad ser dispersada en diferentes pueblos y lenguas, Dios mantuvo su promesa de bendición para todas las naciones, comenzando con Abraham. Dios le dio a Abraham la promesa de que, a través de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa, que comenzó con una nación, se expandiría a todos los pueblos, reflejando el propósito divino de restaurar lo que se había perdido en Babel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Aunque los hombres fueron dispersados y las lenguas fueron confundidas, Dios no perdió el control sobre el destino de la humanidad. La promesa a Abraham fue un acto de gracia divina que abrió el camino para la reconciliación y la restauración de todos los pueblos, no a través de una torre que alcanzara el cielo, sino a través de la obra redentora de Jesucristo. Este plan de redención culminaría en la venida de Cristo, quien vino a reunir a todas las naciones y pueblos bajo su señorío. Jesús, al ser levantado en la cruz, atrajo a toda la humanidad hacia Él y en su resurrección, abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan ser parte de su reino eterno. La Torre de Babel, que buscaba alcanzar el cielo por medio de la autosuficiencia humana, es ahora reemplazada por el camino que Jesús trazó con su sacrificio, un camino que es accesible para todos, sin importar su lengua, cultura o nación. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. La cruz de Cristo se convierte en el nuevo punto de unidad para todas las naciones. Donde Babel separó a los hombres, la cruz de Cristo los unió. En Cristo, todos los pueblos de la tierra son llamados a la reconciliación con Dios y entre sí. Esta es la verdadera torre que Dios está construyendo, un edificio espiritual hecho de piedras vivas, no de ladrillos y mortero, un templo en el cual cada creyente es una parte fundamental de la morada de Dios, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 21-22. El cumplimiento de la promesa, el día de Pentecostés. La historia de Babel llega a un punto culminante en el evento del Pentecostés que se describe en el libro de Hechos. Allí, en lugar de la confusión de lenguas que ocurrió en Babel, vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y les permite hablar en diversas lenguas, pero esta vez con el propósito de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Lo que comenzó como una dispersión de los pueblos por la soberbia humana, ahora se transforma en una expansión del reino de Dios a todas las naciones de la tierra, a través del poder del Espíritu Santo.
El día de Pentecostés, los apóstoles y los creyentes estaban reunidos en Jerusalén y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos con poder. De repente, comenzaron a hablar en diferentes lenguas y personas de todas las naciones que estaban presentes en Jerusalén pudieron escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Y estaban habitando en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 5, 6. Este acto fue una reversión del juicio de Babel. En Babel, las lenguas se confundieron para dispersar a los hombres. En Pentecostés, las lenguas se multiplicaron para unir a la humanidad en la adoración y proclamación del único Dios verdadero. Los discípulos, en lugar de construir una torre para alcanzar el cielo, recibieron el poder del Espíritu para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, sin importar las barreras de lenguaje o cultura. Este evento fue la manifestación de que, a través de Cristo, las naciones de la tierra, representadas por todas las lenguas, serían unidas en una comunidad de fe, la Iglesia. El Espíritu Santo, quien es el sello de nuestra redención, continúa obrando en el corazón de cada creyente, dando testimonio de la obra de Cristo y extendiendo su reino en el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La historia de la Torre de Babel y el Pentecostés son dos caras de una misma moneda. La humanidad, en su orgullo, trató de llegar al cielo por sus propios medios, pero Dios, en su gracia, permitió que la humanidad fuera unida de nuevo, no por los esfuerzos humanos, sino por el poder divino del Espíritu Santo. Al final, el Evangelio alcanzará todas las naciones, y en Cristo, todos los pueblos, lenguas y culturas serán reunidos en adoración y alabanza al Creador. Así, la historia de la Torre de Babel, aunque llena de juicio y caos, también apunta a la redención que Dios ofrece a la humanidad. Donde los hombres fallaron al intentar alcanzar el cielo, Dios lo hizo posible a través de su Hijo, Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, y quien, al ser levantado, atrajo a todos los pueblos hacia su gloria. La unidad en Cristo, el propósito eterno de Dios. A lo largo de la historia humana, la Torre de Babel simboliza el deseo de los hombres de alcanzar la gloria y el poder por su propio esfuerzo, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Este acto de rebelión fue un recordatorio de la necesidad de humillarnos ante el Creador, reconociendo que solo en Él encontramos verdadero propósito y unidad. Sin embargo, en medio de la dispersión y la confusión, Dios nunca perdió de vista su plan eterno de reconciliar todas las naciones a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo, la división de Babel es finalmente sanada. Jesús no solo vino a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Él fue el mediador entre Dios y los hombres, y en Él, la humanidad, dividida por el pecado y el orgullo, puede ser reunida nuevamente bajo el mismo propósito de glorificar a Dios. A través de la cruz, Cristo rompió las barreras que dividían a los pueblos y les ofreció un nuevo camino de unidad. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, 14-15. El Evangelio de Cristo no distingue entre naciones, razas o lenguas. Al contrario, ofrece una invitación abierta a todos los pueblos del mundo a unirse en Él y ser transformados. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no solo fue un acto de poder, sino un anuncio del cumplimiento del propósito de Dios de unir a las naciones en su reino eterno. Es importante entender que la unidad en Cristo no es una simple reunión de pueblos, sino una verdadera transformación espiritual. En Cristo, todas las diferencias humanas se desvanecen y lo que antes nos separaba se convierte en una oportunidad para reflejar la diversidad de la creación de Dios en un solo cuerpo de creyentes. Esta unidad no es por la fuerza o el esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6.
El sacrificio de Cristo en la cruz abrió la puerta para que todos los pueblos, sin importar su idioma, su cultura o su historia, pudieran ser parte del pueblo de Dios. Él es la piedra angular que une a todos los que creen en Él, y en Él encontramos la verdadera unidad que solo puede ser alcanzada por la gracia divina. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es un reflejo de la obra redentora de Dios en el mundo, una obra que, a través de su Espíritu, une a todos los creyentes en una sola fe, una sola esperanza y un solo Señor. Y a vosotros, estando vosotros en otro tiempo lejos, os ha hecho cercanos mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:13. La promesa eterna, un reino inquebrantable. La historia de Babel, a pesar de su enfoque en la confusión y la dispersión, también nos muestra que los planes de Dios no se frustran, sino que se cumplen en su tiempo perfecto. Aunque los hombres trataron de edificar una torre para llegar al cielo por su propio esfuerzo, Dios no permitió que su obra alcanzara el cielo. Sin embargo, Dios tenía en mente un reino eterno, un reino que no depende de los esfuerzos humanos, sino de su voluntad soberana. La Torre de Babel, aunque representaba el orgullo humano, también señala nuestra necesidad de un Salvador. Los hombres intentaron alcanzar el cielo por su cuenta, pero solo a través de la humildad de Cristo podemos tener acceso al Padre. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, rompió el velo que nos separaba de Dios, y ahora tenemos libre acceso al cielo, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. A través de la obra redentora de Cristo, un lugar ha sido preparado para todos aquellos que creen en Él, un reino celestial que es mucho más grande que cualquier torre o imperio terrenal. Este reino es eterno, inquebrantable y lleno de gloria, y en Él no habrá más división ni barreras, sino unidad perfecta en Cristo. Las lenguas, que en Babel fueron confundidas como señal de juicio, serán una expresión de alabanza en el cielo, donde todos los pueblos, razas y lenguas se reunirán para adorar a Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 20:11, Filipenses 2:11. El reino de Dios será un lugar de perfecta unidad, no forzada ni por imposición, sino por el amor y la gracia de Dios. Este reino no será un reino terrenal construido con ladrillos y mortero, sino un reino espiritual edificado sobre la roca de la fe en Jesucristo. Y todos los que hayan creído en Él, sin importar su origen, su lengua o su nación, serán parte de este reino eterno. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. La historia de Babel nos muestra la soberanía de Dios sobre la humanidad, y cómo sus planes siempre prevalecen, incluso cuando la humanidad intenta desviar su propósito. Pero también nos recuerda que la verdadera unidad, la verdadera paz y la verdadera gloria solo se encuentran en Cristo. Él es la torre que nunca caerá, el reino que nunca será destruido, y la esperanza eterna para todos los pueblos, lenguas y naciones. Este es el final de la historia de Babel, pero también es solo el comienzo del plan redentor de Dios para todas las naciones, un plan que continuará hasta el día en que todas las cosas sean hechas nuevas, y la gloria de Dios llene toda la tierra, como las aguas cubren el mar. El llamado a la unidad global, la Iglesia como reflejo del reino de Dios. La dispersión de los pueblos en Babel fue un acto de juicio, pero también un punto crucial en el plan redentor de Dios para toda la humanidad. A través de la confusión de lenguas, Dios permitió que las naciones se formaran, pero su propósito no se detuvo allí. En lugar de quedar atrapados en la división, Dios comenzó a orquestar una redención global, uniendo todas las naciones bajo un mismo Señor, Jesucristo. El Nuevo Testamento nos revela que la Iglesia de Cristo no es una comunidad limitada a un solo grupo étnico o cultural, sino una familia espiritual que trasciende todas las barreras humanas.
En Cristo, la Iglesia es un reflejo del reino de Dios, un reino que no depende de la raza, el idioma o la nación, sino que está fundamentado en la fe en Él. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En el cuerpo de Cristo, la unidad no se logra a través de los esfuerzos humanos, sino por el Espíritu Santo que habita en cada creyente. La Iglesia, formada por personas de todos los rincones de la tierra, refleja el propósito de Dios de reunir a las naciones en un solo pueblo. Esta unidad no es superficial ni forzada, es una unidad que nace del amor y la gracia de Dios. La Iglesia es el nuevo edificio de Dios, el templo que Él está construyendo con piedras vivas, y todos los creyentes, sin importar su origen, son parte de esta obra celestial. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19-20. La unidad de la Iglesia no se basa en nuestra perfección, sino en la obra perfecta de Cristo. Aunque nuestras diferencias culturales y lingüísticas puedan parecer significativas, en Cristo esas diferencias no nos dividen, sino que nos enriquecen. La diversidad de la Iglesia es un testimonio de la creatividad y la grandeza de Dios, que ha creado un pueblo diverso, pero unido en su Hijo. La Iglesia es un lugar donde, independientemente de nuestras diferencias, podemos ser uno en Cristo, compartiendo una fe común y una esperanza viva. Por lo cual os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1, 3. Este llamado a la unidad es un recordatorio para nosotros hoy, como miembros de la Iglesia, de que somos parte de un reino celestial que trasciende todas las fronteras humanas. Como creyentes, estamos llamados a vivir de manera que reflejemos la unidad de la Iglesia, demostrando al mundo que, a pesar de nuestras diferencias, podemos vivir en paz y armonía gracias al amor de Cristo. El futuro glorioso, un reino sin fronteras. La historia de Babel, aunque comenzó con juicio y separación, apunta hacia un futuro glorioso donde todas las naciones, tribus y lenguas se reunirán para adorar al Creador. La dispersión de los pueblos no fue el fin de la historia, sino un paso en el plan eterno de Dios para reunir a su pueblo de todas las naciones y llevarlos a un lugar de adoración y comunión perfecta con Él. Este es el fin último de la historia de Babel, un futuro en el que, en lugar de divisiones, habrá unidad perfecta en Cristo. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos da una visión de ese futuro glorioso en el que todas las naciones se reunirán en la presencia de Dios, sin barreras de idioma ni raza. Solo adoración y alabanza al Cordero que fue inmolado. En ese día, las lenguas que fueron confundidas en Babel serán unificadas en una sola voz, proclamando la gloria de Dios en todos los rincones de la creación. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 20:11, Filipenses 2:11. En ese día, todos los pueblos y lenguas estarán reunidos en el reino eterno de Dios, celebrando su victoria sobre el pecado y la muerte. El orgullo humano, representado en la Torre de Babel, será reemplazado por la humildad de aquellos que se postran ante el trono de Dios, reconociendo que solo a través de Cristo se puede alcanzar la verdadera gloria y unidad. Y vi un gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. La historia de la Torre de Babel, aunque comience con división y juicio, culmina en la esperanza y la promesa de un reino sin fronteras, un reino donde toda la humanidad será reunida en la adoración de Dios. Esta es la promesa que debemos esperar con anhelo, sabiendo que la obra de redención de Dios es más grande que cualquier torre que los hombres puedan construir.
El reino de Dios es eterno, y su pueblo será unificado en Cristo, para siempre, en gloria y paz. Este es el mensaje de esperanza que surge de la historia de Babel, que, a pesar de las divisiones y los juicios, el plan de Dios no falla, y su propósito eterno es reunir a todas las naciones y lenguas bajo su señorío, para la gloria de su nombre. El llamado a la obediencia, vivir como testigos del reino de Dios. A medida que reflexionamos sobre la historia de la Torre de Babel y su implicación en la obra redentora de Dios, también debemos reconocer el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para vivir conforme a su voluntad. Babel nos enseña sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia humana. Los hombres, al intentar construir una torre que llegara al cielo, demostraron su deseo de ser como Dios, de alcanzar lo que solo Él puede otorgar. Este acto de rebelión fue la manifestación de un corazón que desconfía de Dios y busca su propia gloria. En contraste, la vida cristiana está marcada por la humildad y la obediencia a Dios. Jesús, en su vida y en su sacrificio, nos enseñó que el camino hacia la verdadera grandeza no es a través de la autosuficiencia o el egoísmo, sino a través de la entrega a la voluntad de Dios. Al igual que los hombres en Babel querían construir un nombre para sí mismos, el cristiano debe aprender a construir un nombre para Dios y vivir de manera que refleje su gloria, no la propia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El Evangelio nos llama a renunciar a nuestro orgullo y a nuestras ambiciones egoístas y a vivir como siervos de Cristo. Si los hombres en Babel intentaron construir una torre para alcanzar el cielo, nosotros, como creyentes, estamos llamados a ser parte de una construcción espiritual más grande, la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esta construcción no está basada en el esfuerzo humano, sino en la gracia y el poder de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda que somos piedras vivas que deben ser unidas para formar un templo espiritual y que nuestra vida debe reflejar la obra de Cristo en nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Dios no quiere que edifiquemos torres para engrandecer nuestro nombre, sino que seamos instrumentos para edificar su reino. En lugar de vivir para la gloria propia, debemos vivir para la gloria de Dios. La historia de Babel nos desafía a examinar nuestras motivaciones, a asegurarnos de que nuestras vidas no están siendo dirigidas por el deseo de alcanzar el éxito o el poder, sino por la humildad de servir al Dios soberano que nos ha llamado a su propósito eterno. La lección de la Torre de Babel para hoy, superando las barreras humanas. Hoy en día, aunque no estamos construyendo torres como en Babel, las lecciones de ese evento siguen siendo relevantes. Vivimos en un mundo lleno de barreras de idioma, de cultura, de raza y de estratificación social. Sin embargo, a través de la obra de Cristo, estas barreras no deben dividirnos. En lugar de ver las diferencias como obstáculos, debemos verlas como una oportunidad para reflejar la diversidad del reino de Dios, que incluye a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. En Cristo, las divisiones humanas no tienen poder sobre nosotros. Pablo lo expresa claramente en su carta a los Efesios cuando nos habla de la reconciliación que hemos recibido por medio de Cristo, quien derribó las paredes de separación que existían entre judíos y gentiles. De la misma manera, el cristiano está llamado a vivir sin prejuicios, mostrando el amor de Dios a todas las personas, independientemente de su origen. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y vino a predicar paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Efesios 2, 14-17. El Evangelio de Cristo es un mensaje que trasciende todas las barreras humanas. Al igual que el Espíritu Santo unió a los creyentes en Pentecostés para proclamar el Evangelio a todas las naciones, nosotros, como Iglesia, estamos llamados a ser portadores de ese mensaje de unidad, paz y reconciliación. En un mundo fracturado por el egoísmo y la división, la Iglesia debe ser un refugio donde todas las personas puedan encontrar unidad en Cristo, sin importar su cultura, su lengua o su estatus.
El ejemplo de Pentecostés es un recordatorio de que Dios no solo tiene la capacidad de superar las barreras lingüísticas, sino que también quiere que su mensaje sea proclamado a todas las naciones. Si en Babel la humanidad trató de alcanzar el cielo por su propio esfuerzo, en Pentecostés vemos que el Espíritu Santo permitió que los discípulos hablaran las lenguas de las naciones, para que todos pudieran escuchar la obra redentora de Cristo. En este sentido, la Iglesia de hoy debe ser un reflejo de ese mismo propósito, ser un instrumento para que el Evangelio de Cristo llegue a todos los rincones de la tierra, rompiendo las barreras humanas y uniéndonos bajo el señorío de Jesucristo. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. El regreso de Cristo, la unidad perfecta en el reino eterno. La historia de la Torre de Babel, aunque comienza con confusión y separación, apunta hacia el futuro glorioso cuando todas las naciones serán reunidas en el reino eterno de Dios. El día que esperamos con anhelo será aquel en el que Cristo regrese para establecer su reino, un reino donde la unidad será perfecta, no por los esfuerzos humanos, sino por la obra redentora de Él. En ese día, la humanidad finalmente será restaurada, no a través de nuestras propias obras, sino por la misericordia y el poder de Dios. La cruz de Cristo, que en su sacrificio rompió las barreras entre Dios y el hombre, también será el medio por el cual todas las barreras entre las naciones se desvanecerán. En su reino, no habrá más divisiones, más disputas ni más tensiones, solo habrá unidad perfecta bajo el liderazgo de Cristo, el Rey eterno. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:1-3. El regreso de Cristo marcará el fin de las divisiones humanas y el comienzo de un reino sin fin. Allí, todos los creyentes, de todas las lenguas y pueblos, serán parte de una familia unida por su amor y su gracia. Este es el fin al que apunta la historia de Babel, la restauración de la humanidad bajo el reinado de Cristo, en una gloria eterna que no será alcanzada por nuestros esfuerzos, sino dada gratuitamente por la gracia de Dios. Este es el final de la historia de Babel, y al mismo tiempo, el comienzo de un nuevo capítulo, el capítulo de la redención, de la unidad perfecta y eterna en Cristo, y de la restauración de todas las cosas. La lección de la Torre de Babel, un llamado a la unidad en Cristo. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que, aunque los seres humanos intenten construir su propio reino, solo Dios tiene el control absoluto. Y aunque la humanidad fue dispersada por su orgullo, Él tiene un plan perfecto para restaurar la unidad bajo el señorío de Jesucristo. El reino de Dios no tiene fronteras, y todos estamos invitados a ser parte de él. Ahora, te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a dejar atrás las barreras que separan a las personas y ser parte de la unidad que solo Cristo puede traer? Es momento de reflexionar sobre cómo vivir unidos en su amor y gracia. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a Fe y Esperanza Bíblica, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos llenos de esperanza y enseñanza bíblica. Dale like si este video te ha impactado y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de Babel en tu vida diaria? Queremos leer tu opinión y seguir creciendo juntos en la fe. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video.